Mi nombre es Vicky Flores y esto es Psicopedagogía sin Fronteras. Y en esta segunda semana, este segundo podcast, tenemos la presencia de la licenciada Viviana Salomón. Ella es vicepresidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogía del Colegio de Córdoba, Argentina, y se desempeña como psicopedagoga dentro de equipos de orientación. Nos trae una reflexión sobre la juventud, sobre el trabajo y el estudio. Bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar qué nos trajo esta semana y qué nos cuenta. Gracias por estar en Psicopedagogía sin Fronteras. En la columna de hoy vamos a tratar un tema que ha tenido repercusión en los últimos años. Me resultó muy interesante una nota que leí hace muy poco tiempo. Me resultó interesante traerlo hoy en esta columna y colocarlo sobre la mesa, porque es un contenido que pone de alguna manera en tensión el rol de instituciones sociales muy importantes, empezando desde el Estado, pasando por la familia y la escuela. Quiero hablar entonces lo que resuena en algunas sociedades, en otros medios de comunicación, y es que durante los últimos años escuchamos la noción de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados jóvenes nini. Esta noción se asocia con la imagen estereotipada de chicos y chicas ajenos a todo interés por tener responsabilidades en el mundo laboral y educativo. Mucho más cerca, en el tiempo, se comenzó a desentrañar quiénes ocupan ese rango, ¿no? En una de las noticias que leí, quiénes ocupan este rango poblacional. Em, y en investigaciones que han hecho profesionales interesados en esta temática, se concluyó que ese universo de jóvenes, el 67% de jóvenes son jóvenes que cuidan y que de ese porcentaje, la enorme mayoría, el 95% son mujeres, ¿no? Es decir, una población que están al cuidado de hermanos, primos, abuelos o de tareas domésticas por las cuales tienen que abandonar de alguna manera la idea de poder pensarse en el futuro como profesionales de lo que quisieran elegir o en algún empleo. Son los datos que publicó oportunamente el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC, para advertir además que estas jóvenes, realizan de forma no remunerada tareas de cuidado esenciales para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad, ¿no? En coincidencia con estos datos, con el diagnóstico que presentan ahora Salud y Naciones Unidas, se consideraba entonces que las mayores dificultades que enfrentan las mujeres jóvenes para continuar sus estudios o trabajar tienen consecuencias críticas para su autonomía, su empoderamiento y la construcción de su ciudadanía. De acuerdo al documento, entonces, Jóvenes que Cuidan, impactos en su inclusión social de Jimena Leo. La conclusión, entonces, a la que llegaba y se confirma ahora es que las trayectorias escolares interrumpidas confinan a dichas jóvenes al ámbito doméstico, afectando su autonomía y la posibilidad de desarrollar un capital social y cultural necesario para su desarrollo personal. Yo me cuestionaba cuando leí estos datos, ¿no? ¿En qué momento podrían pensar o reflexionar sobre el futuro? Cuando están encargadas y responsabilizadas de hermanos, primos u otros adultos, además del resto de las tareas domésticas. ¿Se plantea en ellas la posibilidad de problematizar una elección vocacional u ocupacional? Sin lugar a dudas,
que las variables sociales y culturales de estas chicas se entraman con las subjetivas en la construcción de sus trayectorias. Tengo en cuenta, cuando digo esto, lo que Sergio Rascovan nos comparte cuando menciona en su libro Orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, expresa: el sujeto no se determina a sí mismo. La construcción de un sujeto se configura alrededor de un proceso de unión a los otros, de pertenencia, pero al mismo tiempo de separación de los otros, es decir, de diferencia. ¿Qué significa esto? Que hay condiciones para esa subjetividad, ¿no? Tanto la familia como la escuela son instituciones que brindan la posibilidad de habilitar al otro, de emanciparlos, de empoderarlos, de acuerdo a sus potenciales. El Estado, por su lado, tiene la obligación de brindar todos los recursos posibles en función de cuidar y acompañar los derechos sociales de cada uno o una que forme parte de su sociedad. ¿Qué sucede? Me planteaba yo ante esta situación, ¿no? Cuando las instituciones que nos tienen que alojar, amparar y cuidar no lo pueden hacer, no lo hacen o tampoco tienen esas posibilidades. Encontraba entre mis pensamientos que esto da lugar a mayor vulnerabilidad y hay pocos espacios a la pregunta. Realmente, entonces, los nini no presentan interés en las áreas de la educación o la inserción laboral, o sus condiciones sociales determinan también sus búsquedas. ¿Demarcan el camino a seguir? Rascovan insiste en que las prácticas de orientación vocacional, por un lado, requiere de promover un proceso, ¿no?, de elucidación crítica, dice él. ¿Para qué? Para poder desarmar lo que el sentido común solidifica, lo que el sentido común instala en la sociedad y quizás también lo que el sentido común genera como discurso social. En esto, entonces, digo, ¿no? Desarmar el sentido común formado, en donde todo tiene un círculo normatizado. Termino el primaria, sigo el secundario, termino el secundario, continúo con el terciario y demás cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, de armar una familia, con quién, qué me pasa a mí con eso, ¿sí? Las elecciones tienen que tener la posibilidad de mirarse retrospectivamente en búsqueda de eso que me conmueve, ¿sí? Que me moviliza y que puede en mí seguir deseando aquello que no me alcanza. Porque siempre voy a estar buscando. Y eso es lo rico de poder verse en sí mismo, ¿no? Y en esto me preguntaba con respecto a estas chicas que están en estos hogares en donde tienen que cumplimentar un montón de funciones, ¿no? ¿De qué manera las instituciones, la escuela, la familia puede también a ellas brindarles la oportunidad de pensarse en esto, en la búsqueda, ¿sí? Ese camino que solo se hace al andar, ese camino que es a veces intenso, con colores variados, con sabores diversos, con luces y sombras, que siempre va a estar atravesado por la época y por nuestras condiciones, aunque no del todo determinado, ¿no? El propósito de pensar en relación a los que podemos llegar a, mm, a ser orientadores, ¿no? Eh, Desde el paradigma crítico, con una perspectiva de derecho, es necesario pensar las problemáticas entonces relacionadas con el elegir qué hacer en la vida y con la construcción de esas trayectorias que hoy nos visitan, que hoy nos invitan. Yo traje este tema de los jóvenes Nini, pensando también en qué construcción de trayectorias han hecho para que queden supuestamente sin el interés, ni en lo educativo ni en lo laboral. Pero realmente, detrás de todo esto, hubo otras condiciones
para que estos jóvenes hoy nos manifiesten su desinterés. Y si realmente es que no están interesados, o quizás no estén interesados en lo que la sociedad les propone, ¿sí? Como la lógica de las elecciones y como la lógica para llegar a llevar a cabo determinadas decisiones, ¿no? Entonces, em, la invitación a los próximos orientadores, ¿sí? O a los que sean orientadores, o a los que estaban pensando construirse en ese camino, es que ellos también puedan problematizar esta elección del hacer en la vida, de la construcción de esas trayectorias vitales, articulando lo subjetivo de esos jóvenes, de esas jóvenes, con lo social. Y de esta manera ampliando el hacer más allá de lo productivo, de lo laboral y de lo académico. Tema muy interesante para mi postura, para quienes nos moviliza de alguna manera la educación, las vidas de los jóvenes con sus cuestiones y por supuesto que tiene que ver con aprendizaje puro. Espero que los haya convocado a preguntarse o a seguir pensando. Un gusto. Gracias, Viviana, por traernos esta temática tan interesante y que nos deja pensando, ¿cómo es la realidad en el lugar donde hoy vos, psicopedagogo sin frontera, te encontrás? ¿Cómo es esta realidad? Te leemos en los comentarios, ¿sí? Y te leemos en las redes y seguimos replicando y tratando de crecer en esta comunidad donde todo es nuevo para nosotros también. Estamos aprendiendo poco a poco y vamos viendo qué es lo que sale semana a semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es y será Psicopedagogía sin fronteras.